Hola nuevamente. En esta ocasión continuaremos con la clase que corresponde a la unidad de diversidad en los seres vivos. En la clase anterior nos quedamos en esta diapositiva y nos introducía a un nuevo concepto, el cual denominamos biodiversidad. Y este concepto hacía referencia a la amplia variedad de seres vivos que habitan sobre la superficie de la Tierra y también a los patrones naturales que lo conforman. Como pueden apreciar, hay una gran diversidad de formas, texturas, colores, tamaños en plantas, pero también los encontramos en animales y en otros organismos que tal vez no son tan fácil de observar a simple vista. Pero la biodiversidad no solamente se refiere a este tipo de especies, también comprende la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada una de las especies, es decir, dentro de cada uno de los individuos. Esto también permite que exista una combinación de múltiples variedades de forma, las cuales obviamente tienen que interactuar, tienen que convivir las unas con las otras. Tienen que haber esas interacciones entre las especies, entre las especies con otras especies y también entre las especies con el entorno que les rodea. Esto es la base fundamental de sustento de la vida sobre el planeta Tierra. Y como pueden ver, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nos menciona este concepto. El ejemplo de estos tigres, todos son la misma especie, pero genotípicamente y fenotípicamente tienen características físicas diferentes. Algunos tienen unas rayas y son blancos, estos tienen ya una coloración un poco más pardo, un café, estos tienen una coloración ya más amarilla, más dorada, y los hay sin rayas o con muy pocas rayas y totalmente blanco. Lo mismo estamos viendo acá con el maíz. Hay una gran diversidad de especies de maíz que pueden ir desde granos multicolor, granos negros, granos blancos, que es el que nosotros más conocemos, y granos amarillos. Pero también cuando hablamos de diversidad, nos estamos refiriendo a la diversidad de hábitat. Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, el hábitat desértico, los pantanos o hábitat acuáticos, los océanos con sus arrecifes y por supuesto quizás lo que nosotros tenemos como más a la mano, los bosques. Antes de entrar a describir cada uno de los reinos, tengo que hacer esta afirmación o más bien esta excepción. Decirles que antes Whittaker clasificaba a los organismos en 5 grandes reinos: el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. Pero con la nueva clasificación de Woose en 1990, el reino Monera se eliminó y pasó a dividirse en 2 nuevos reinos, que en este caso es el Archaebacteria y el Eubacteria. Entonces hay que tener muy presente esto, porque seguramente cuando usted revise un libro o cuando usted busque en internet, puede ser que en algunas páginas o en algunos libros les digan que hay 5 reinos, pero esa es la clasificación clásica. Y la clasificación reciente nos dice que hay 6 nuevos reinos. Entonces, esto era una aclaración que quería hacer antes de continuar con los contenidos. Y vamos a empezar entonces por el reino Archaebacteria. Las arqueobacterias son un grupo que incluye a las bacterias extremófilas. Y estas bacterias extremófilas se caracterizan por habitar ambientes con características muy extremas, como lugares con altas cantidades de compuestos químicos que tienden a hacer que el ambiente que los rodean los acidifican, o hábitats que tienen temperaturas muy altas, como los cráteres de los volcanes o algunas fosas volcánicas submarinas. También hábitats que tienen grandes concentraciones de sales,
como los mares. Entonces vamos a decir que estos organismos lucen como bacterias, como ustedes pueden observar en esta fotografía. Esta parece una bacteria que tiene forma de cocos, pero se diferencian de las bacterias porque las arqueobacterias tienen características bioquímicas y genéticas muy distintas que los hacen alejarse en la rama evolutiva de las bacterias. O sea que no están tan emparentadas, no están tan relacionadas. Entonces, entre sus características podemos afirmar que las paredes celulares de estas arqueobacterias poseen peptidoglicanos, no poseen, perdón, peptidoglicanos. También presentan secuencias únicas de ARN. Entonces, esta es otra de las diferencias que tienen con las bacterias. Poseen lípidos de membranas diferentes, tanto de las bacterias como de los eucariotas. Entonces, no vamos a encontrar los mismos lípidos en las arqueobacterias que en las bacterias y que en los eucariotas. Y como les mencionaba al principio, se encuentran restringidas a hábitats marginales, como fuentes termales, es decir, aquellos lugares donde las características del ambiente son de muy alta temperatura, depósitos profundos de petróleo caliente, fumarolas marinas, lagos salinosos, como en el caso del Mar Muerto. Bueno, que este no es un lago salinoso, pero sí es un mar que tiene una alta concentración de sal. Y al habitar estos ambientes extremos, se les conocen como organismos extremófilos, o sea, que están relacionados a habitar estos ambientes con diferentes concentraciones, ya sea de sal, de ácido o de temperatura. Y eso se considera como algo extremo porque no todos los organismos vivos pueden adaptarse a esas condiciones extremas. Entonces, basados en esta fisiología y en su bioquímica, se pueden distinguir tres tipos de arqueobacterias. Las arqueobacterias metanogénicas, que son procariotas que producen metano. Las halófilas extremas, que son aquellas arqueobacterias que habitan regiones con muy alta concentración de sal, es decir, de cloruro de sodio, y que requieren una concentración de al menos el 10% de esta sustancia para que ellas puedan crecer. Y también están las termófilas extremas, que viven a temperaturas muy altas. Acá ustedes pueden apreciar algunos esquemas de los organismos de los que estoy hablando. Metanococcus janinski, Alobacterium salinarium y Sulfolobus acidocaldarius. Entonces son algunos ejemplos de arqueobacterias que viven en este caso. Esta es una arqueobacteria que produce metanos, por eso se llama Metanococcus. En este caso es una arqueobacteria que vive en un hábitat con altas concentraciones de sal, por eso se llama Alobacterium salinarium. Y en este caso, esta es una arqueobacteria que vive en ambientes con una temperatura muy alta. En este caso, ella se llama Sulfolobus acidocaldarus, o sea que vive en un caldo de ácido prácticamente. ¿Y de qué ácido? De ácido sulfúrico. Entonces, como ven, estas son las características que la diferencian de las bacterias que se encuentran en el reino Eubacterias. Y entonces vamos a hablar un poquito de estos otros organismos. Y como ya lo hemos visto anteriormente en clases, las bacterias son organismos que no tienen dentro de sus células no tienen un núcleo verdadero. Entonces son organismos procariotas y que van a diferenciarse por presentar una gran variedad de formas. Por ejemplo, hay bacterias que son redondas y que se van a denominar cocos, otras que son más alargadas, que tienen formas como de una pastilla o una cápsula. A estas se les van a llamar bacilos. Hay otras que parecen como un macarrón
con algunos espirales, ¿no? Entonces a eso se les van a llamar espiroquetas. Y estas también tienen algunas características que ya también hemos revisado anteriormente, pero que se las voy a recordar. La primera es que recordemos que las bacterias son organismos procariotas, es decir, que tienen células sin un núcleo verdadero. No contienen una membrana celular. A diferencia de las arqueobacterias, estas sí poseen una pared celular que presenta peptidoglicano, que envuelve y protege a la membrana celular. En la segunda era que carecen de membrana nuclear, porque obviamente no tienen núcleo, pero sí poseen membrana celular. Otra de sus características es que poseen un tamaño reducido. Estamos hablando de que ellas miden desde 0.2 a 1 micrómetro, por lo que solo se pueden observar con mucho aumento y utilizando un instrumento como los microscopios. Y algunas bacterias forman células latentes extremadamente duraderas que por esta característica de que pueden persistir en el tiempo y persistir ante condiciones ambientales adversas, se llaman bacterias endosporas. Entonces, acá lo que les está mencionando es que hay una técnica en laboratorio que si hubiesen tenido la práctica, y yo creo que la tienen, dependiendo de la coloración que toman ante la adición de algunos reactivos químicos, se pueden dividir las bacterias en dos grandes grupos, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Las gram positivas ante la adición de los reactivos químicos pueden tener una coloración violeta, mientras que las bacterias gram negativas ante la adición de los reactivos tienden a tener una coloración rosada. Y esta es nuevamente una escala para que ustedes tengan una idea del tamaño de las bacterias. Entonces ellos hablan de que están más o menos aquí más o menos por acá, entre los 0.1 y 1 micrómetro. Entonces estamos hablando de esta franja donde se puede ubicar este tipo de organismos. O sea, son tan pequeños como los organelos de una célula. Y de hecho es que están formados por células procariotas, entonces son células más pequeñas que una célula eucariota. Como les mencionaba, tienen diferentes tipos de forma y de acuerdo a esto hay diferentes formas de clasificarlo. Ese es un esquema que también ya hemos visto anteriormente. Entonces hemos visto cocos, bacilos, espirilos, pero hay diplococos, staphylococcus, vibriones, bacterias con flagelo. Dicho sea de paso, la mayoría de estos organismos procariotas logran movilizarse a través de precisamente estos flagelos que le ayudan a estos organismos a tener movimientos giratorios. El número y la cantidad de los flagelos es uno de los criterios más importantes para la clasificación taxonómica de algunas especies de bacterias. Entonces vean que es una estructura bastante fundamental para conocer cómo se comportan y cómo o la identidad de estos tipos de organismos. Y entonces vamos a hacer como una comparación entre las arqueobacterias y las eubacterias. Pero antes de pasar a eso, vamos a hablar de la importancia de los organismos procariotas y decirles que esos organismos habitan prácticamente todos los ambientes de la Tierra y son miembros fundamentales de la biosfera. También forman relaciones íntimas con otros organismos. Por formar estas relaciones con otros organismos les vamos a llamar simbiontes, porque la simbiosis es una relación de una especie con otra especie, puede ser de diferentes especies o de las mismas especies. Y estas simbiosis pueden ser mutualistas, comensalistas o parasitistas. Vamos a hablar más de eso en la última unidad. Pero decirles entonces de que estas relaciones pueden ser positivas, negativas o pueden ser neutras. Si son positivas es que ambas organismos se benefician. Si son neutras, una se beneficia pero la otra no se ve perjudicada. Y si son negativas, una se beneficia pero la otra no. Entonces,
Por formar estas relaciones, a estos tipos de organismos procariotas se les llaman simbiontes. Por ejemplo, usted y yo tenemos una relación simbionte con las bacterias, ya que en nuestra flora intestinal hay muchas bacterias que ayudan a los procesos de metabolismo, en el proceso de digestión de alimentos. Y hay algunas bacterias que se utilizan en el ámbito de la bioremediación. Que la bioremediación es una técnica que se utiliza, por ejemplo, cuando ríos, lagos o océanos están altamente contaminados por algunas sustancias químicas como metales pesados. Entonces se emplean ciertas bacterias que son capaces de absorber esos metales para garantizar o para ir sanitizando o hacer que estos ambientes se vuelvan más saludables. Y hay otras que también se usan en procesos de fabricación de algunos alimentos, como por ejemplo los quesos y por ejemplo el yogur. Entonces vemos que si bien hay bacterias que pueden ser causantes de enfermedades, que pueden ser agentes patógenos, hay algo otras que nos ayudan a la fabricación de los alimentos que consumimos diariamente y hay otras incluso que habitan dentro de nosotros, ayudándonos a procesos metabólicos como la digestión de alimentos. Entonces son muy importantes para la vida en general y como vemos pueden habitar desde ambientes súper óptimos hasta ambientes con condiciones extremas muy precarias, muy extremas. Y entonces, como les decía anteriormente, vamos a ver algunas diferencias entre las arqueobacterias y las eubacterias, comenzando por la membrana celular. Como les dije, ambas se caracterizan porque no poseen membranas nucleares, porque sus células no poseen núcleos, pero sí poseen membranas celulares. Y en el caso de las arqueobacterias, están formados por lípidos unidos al glicerol, formando una cadena de hidrocarburos. Y en el caso de las eubacterias, están formados por lípidos formados por el glicerol, pero unidos a cadenas de ácidos grasos. Entonces no están unidos a las cadenas largas de hidrocarburos, sino que están unidos a ácidos grasos. En este caso, ellas tienen en sus paredes celulares peptidoglucano, y en el pared celular de las arqueobacterias están formados por glicoproteínas o únicamente por proteínas. En cuanto al ARN, estas tienen pequeñas secuencias únicas que en ciertos fragmentos son parecidas a las eucariotas, pero en otros no. Y las eubacterias tienen secuencias diferentes, tanto a las arqueobacterias como a los eucariotas. Entonces estas son como las tres diferencias entre estos organismos denominados arqueobacterias y estos organismos denominados eubacterias. Entonces vamos a entrar ya a lo que son los organismos eucariotas. Y vamos a empezar estudiando a los organismos que se encuentran en el reino de los protistas. Decirles que Ernest Haeckel, biólogo alemán, fue una de las primeras personas que comenzó a observar y describir estos organismos considerados como protistas. Él empezó a observar que dentro de las gotas de agua de un estanque había una gran diversidad biológica. Había una gran cantidad de organismos que se movilizaban de diferentes maneras, algunos con flagelos, otros con cilios, otros con movimientos amiboideos. Y esto le hizo pensar a él que hay un sinnúmero de organismos que tienen características en algunos casos parecidas a las plantas, en algunos casos parecidos a los animales y en algunos casos parecidos a los hongos. Y entonces empezó a definir todos estos organismos como protozoarios. Y entre algunas de las características principales de estos organismos pertenecientes al reino de los protistas, podemos afirmar que son organismos que presentan células eucariotas y que además son principalmente acuáticos, con muchas formas corporales, como ya lo veíamos acá en este esquema, y también como podemos apreciar acá abajo en estas fotografías.
Hay formas unicelulares, que quiere decir que una sola célula forma al individuo, y hay formas pluricelulares, que quiere decir de que hay individuos que tienen muchas células, pero no llegan a formar tejidos en ningún momento. Entonces se quedan a nivel celular. Como les decía, son principalmente acuáticos o se desarrollan en ambientes terrestres húmedos. Se reproducen de manera sexual a través de los procesos de división meiótica o también a través de procesos de división mitótica asexualmente. Algunos llegan a formar zoosporas. Son autótrofos, lo que significa que hay organismos que pueden fabricar su propio alimento a través del proceso fotosintéticos, pero también hay organismos heterótrofos que se alimentan por absorción, e inclusive hay organismos que pueden tener una combinación de ambos. Pueden hacer fotosíntesis, pero también cuando tienen la oportunidad pueden absorber sustancias del medio para obtener su alimento. Y aquí podemos ver, esta es una fotografía de unos organismos que se denominan diatomeas, que son organismos que viven en los mares y que están suspendidos en la columna de agua. Acá también vemos otras, algunas algas que habitan en los arrecifes de coral. Y esto es una de las cuestiones, o es uno de los organismos que nosotros vemos con mayor frecuencia en los laboratorios. Este es un paramecium. Y acá, como les mencionaba, hay una gran diversidad de protistas. Como les decía, tienen algunas características similares a plantas, a animales y a hongos. Entonces pueden ver acá que siguiendo la clasificación del sistema binomial, está el filum. Entonces aquí podemos ver a la Euglena, a las algas como las diatomeas, estas especies que son Gonjaulas y Perininum, que son responsables de las floraciones algales nocivas, los sarcodinos, donde encontramos las amibas, que son causantes de enfermedades, los xyloforas, donde están los paramecium, que son uno de los organismos más estudiados en las prácticas de laboratorio, los mastigóforos, donde están algunos agentes patógenos como el Trypanosoma cruzi, es un protozoario causante de una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Chagas, y es un protozoario que es transmitido, por ejemplo, a los seres humanos a través de las chinches. Las chinches son portadoras de este protozoario y es transmitido a otros organismos como animales o seres humanos a través de la picadura de este insecto. Entonces, el insecto no es el causante de la enfermedad como tal, sino que es este protozoario, pero el insecto es quien lo carga en su organismo. Entonces, es el vector de la enfermedad. Tenemos aquí algunos representantes que tienen características parecidas a los hongos, como el Plasmodium, Sporozoa y Fusarium, que son myxomicetes. Y aquí algunos representantes de algas rojas, como son los del filum Rhodophyta, Chondrus y Gratelupia. Acá, como pueden observar, hay otras microfotografías. En este caso es de una amiba, este es de un paramecium, estas son de algunas diatomeas y estos son de algunos protozoarios parásitos. Entonces ven, hay una gran variedad de formas de estas especies, hay una gran variedad de ambientes donde se puedan encontrar, hay una amplia variedad de características y funciones que desempeñan. Algunas son positivas, algunas no son tan positivas, como en el caso de los protozoarios parásitos, que pueden llegar a causar enfermedades. Entonces, como ven, es bien importante estudiarlos y tienen características que los diferencian. Al igual que algunas bacterias, estas poseen algunas estructuras para movilizarse. Hablábamos de los flagelos, como en el caso de este protozoario, que es el Trichomonas vaginalis, que es el causante de algunas infecciones en el sistema reproductor femenino, principalmente en las vaginas, y que es transmitido a través del contacto sexual. Entonces es una enfermedad de transmisión sexual. Otras tienen flagelos o cilios, como en el caso de esta, que es la leishmania, que genera la enfermedad conocida como leishmaniasis. Este otro Trypanosoma, o esa Giardia, que es un parásito intestinal.
Entonces aquí pueden observar otros protozoos. Estos, la mayoría son flagelados, o sea, tienen flagelos. Nuevamente aquí vemos el trypanosoma, la leishmania, las tricomonas, que también es otro parásito que se aloja en la vagina, causando infecciones vaginales. Entonces ven, estos tienen diferentes formas de movilizarse a través de cilios, flagelos y otros movimientos. Y su importancia es, como les mencionaba, al tener diferentes características de otros organismos, pueden ser autótrofos, debido a que algunos participan en la fotosíntesis y por lo tanto son productores de oxígeno. Pero hay otros que no son tan beneficiosos y que al contrario son agentes patógenos causantes de enfermedades. Como ya vimos anteriormente, algunos protozoarios, como las tricomonas vaginales, como la leishmania, como el trypanosoma, y otros que pueden causar, por ejemplo, enfermedades como malaria o paludismo a través del zancudo, ya que hay algunos zancudos que son portadores de un protozoario que se llama Plasmodium y que este es el causante de la enfermedad de la malaria. En el caso de este ejemplo, únicamente son las hembras las que pueden transmitir este protozoario a los seres humanos, porque son las hembras las que se alimentan de la sangre de los mamíferos, de nosotros. Y pues ese es su medio de propagación, ¿verdad? El zancudo es el vector, el que porta el protozoario, pero el protozoario es el causante de la enfermedad, no es el zancudo directamente. Entonces hay que hacer esa aclaración para que sean, o para que vean que hay ciertas enfermedades que nosotros tendemos a pensar que lo transmiten un organismo, en este caso un insecto, o en el caso de la chincha, que también es un insecto, pero que en realidad son causadas por otro organismo, que en este caso son protozoarios. En el caso de las algas, sabemos de que hay algunas que son algas comestibles y nosotros las hemos probado en algunos productos alimenticios como el sushi, ¿verdad? Como es el alga nori, que se utiliza para la fabricación de los rollitos californianos, los rollitos maqui, que tanto le gustan a muchas personas alrededor del mundo. Y también hemos escuchado de las algas con sus propiedades cosméticas en la elaboración de jabones, cremas, exfoliantes, para el cuidado de la piel, para el cuidado de las células cutáneas. Incluso hay otras que se utilizan como enzimas digestivas para favorecer la digestión de los alimentos y para recubrir la mucosa intestinal para las personas que tienen problemas de gastritis, como es mi caso. Entonces vean que estos organismos, aunque no los podamos apreciar con nuestra vista, están en todos los ambientes que tengan algo que ver con la humedad o ambientes acuáticos, pero que sí nos están aportando grandes principios activos para la cosmética, para la medicina, para la alimentación, pero que también son causantes de algunas enfermedades que más han causado estragos para los seres humanos y para otras especies de mamíferos. Entonces vean, hemos visto ya 3 reinos: el reino arqueobacteria, el reino bacteria, el reino protista, y ahora vamos a estudiar un poquito el reino de los hongos, el reino fungi. Yo creo que a muchos de nosotros nos gustan los hongos, no solo porque son deliciosos cuando nos comemos una pizza con hongo y jamón, sino porque también son bonitos a las vistas. Cuando uno va y camina a través de un parque, de un bosque, empieza a ver los troncos que están en el suelo o los mismos troncos de los árboles que están vivos y se da cuenta de que hay diversidad de especies de hongos, algunos con sombrillas, otros están como formando un relieve en los troncos del suelo, a eso se le llaman hongos de oreja. Hay hongos que tienen textura gelatinosa, hay hongos que tienen incluso textura viscosa. Seguramente usted ha visto que en el bosque en algunas ocasiones se ven como algunos deditos saliendo del suelo de color negro. Eso le llaman dedos de muerto y resulta que son hongos. Entonces tienen una diversidad de formas muy bonitas
y son muy importantes para nuestra vida también. Y entonces entre sus principales características decirles que también son organismos eucariotas, es decir, que tienen células con un núcleo verdadero, que también existen formas unicelulares y multicelulares, que a diferencia de arqueas y bacterias, tienen en su pared celular un componente químico, que en este caso es la quitina, o sea, su pared celular está compuesta de quitinas, pero en algunos casos también la pared celular está compuesta por otra sustancia que se llama glucan o manam. Esto va a depender de acuerdo a cada una de las especies, ¿no? Pero por lo general, los hongos pueden tener en sus paredes celulares quitina, glucan o manam. Son organismos que se alimentan a través de la absorción, por lo tanto son organismos heterótrofos, no poseen clorofila, por lo tanto no son organismos fotosintéticos, no pueden fabricar su propio alimento y tienen en su forma de absorber la alimentación una estrategia de degradar los alimentos para la cual se auxilian de enzimas que por estar fuera del cuerpo del organismo se llaman exoenzimas, perdón. Entonces, para absorber las sustancias, ellas tienen que degradar las sustancias que ellas van a absorber y para esto han sido auxiliadas por las exoenzimas. La unidad estructural y funcional de los hongos se denominan hifas. Y como ven, podemos observar hongos en esta forma, pero también hongos en esta otra forma, que nosotros le conocemos como mohos. Esta es una fotografía de un cultivo donde está creciendo las hifas, o sea, la unidad estructural del hongo, en el medio de cultivo. Y esto es un corte microscópico donde podemos observar la estructura microscópica de estos organismos, las cuales también tienen un mecanismo de reproducción a través de esporas. Entonces, retomando la estructura del hongo, decimos que están formadas por dos estructuras, las hifas y el micelio. Las hifas son células alargadas que no tienen clorofila y que son la unidad estructural y fundamental de los hongos. Y el micelio es el conjunto de hifas que forman el cuerpo o la masa que conforma un hongo. Entonces la hifa, usted la va a observar como una masa de color blanquecino. Entonces, cuando vemos en el suelo este tipo como de red, este tipo como de telita, lo que en realidad estamos viendo son las hifas de los hongos, que posteriormente, a medida que vaya creciendo, va a formar el micelio, que es el conjunto de hifas. Estas son diferentes tipos de hifas. Cuando ya vemos cortes o partes de estas estructuras en el microscopio. Y entonces también vamos a ver que cuando van desarrollando sus hifas y su micelio, van desarrollando el cuerpo. Esto se llama cuerpo vegetativo, que ya es lo que nosotros vemos que está sobre la superficie del suelo en los bosques. Sin embargo, se reproducen y absorben su alimento a través de hifas, que hemos visto que son las que se encuentran ya en el suelo, en la tierra. Y como vemos, las podemos encontrar en cualquier tipo de ambiente y por eso entonces decimos que son organismos cosmopolitas. Los encontramos en los bosques, en los troncos de los árboles, en los alimentos cuando se están descomponiendo e inclusive en objetos como nuestros zapatos cuando hay mucha humedad o la ropa cuando hay mucha humedad. Este es como un moho que está creciendo en un medio de cultivo. Pero déjenme decirles que también podemos encontrar hongos en su cuerpo, como cuando a usted le da el famoso pie de atleta. Entonces pueden apreciar de que los hongos se encuentran en todos lados. ¿Cuál es la importancia? Bueno, algunas especies de hongo se utilizan como levadura y esta levadura es muy utilizada en la industria del pan y en la industria de elaboración de la cerveza. Todos los panificadores cuando hacen el pan francés o hacen el pan dulce utilizan levadura. También cuando se hacen los postres o pasteles. Y obviamente se utiliza la levadura en los procesos de fermentación de las bebidas alcohólicas que tanto disfrutan todas las personas alrededor del mundo.
que es como la cerveza. Pero además de esas importancias alimenticias, tiene una gran importancia en el ámbito médico, ya que algunas de sus especies como el penicillium han sido fuente de principios activos para la creación de antibióticos como la penicilina. No me voy a detener acá porque ya hemos hablado un poco sobre Alexander Fleming y cómo fue que llegó a descubrir este gran principio activo. Pero sí decirles que fue gracias a los hongos que este señor pudo salvar muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial y que ahora tenemos la penicilina como uno de los medicamentos o antibióticos más ampliamente utilizados. Como les decía anteriormente, el pan en la fermentación de quesos y en la fermentación de alcoholes, las levaduras, los hongos son muy importantes. Y pues claro, son importantes ingredientes cuando vamos a comer una pizza, como lo mencionaba ahorita. Hay hongos que utilizamos para pizzas, hongos que solo comemos así, como los hongos al ajillo o la crema de hongos. Y hay unas especies de hongos que crecen directamente en algunas otras especies de plantas, como el caso de este hongo. Y hay muchas formas. Y así como hay hongos que son comestibles, hay otros que son venenosos. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros vemos algún hongo en los bosques. Si no estamos seguros de que sea comestible, lo mejor es no probarlos porque pueden dañar nuestras células y provocar graves trastornos que pueden terminar en una muerte. También, como ustedes han escuchado, hay hongos alucinógenos como el psilocibe, que tiene propiedades que trastornan la percepción de las personas, causando también de que éstas no se puedan comportar de manera normal. Por eso se llaman hongos alucinógenos. Y vamos a dejar esta clase hasta aquí para que usted pueda retomar toda la información que hemos tratado de explicar durante el desarrollo de esta clase. Y en la siguiente clase vamos a estar hablando del reino Plantae, del reino Animalia y también vamos a estar hablando sobre los virus. Entonces, muchas gracias por su atención. Los veo en la próxima ocasión.